Hola, mi nombre es Jasper y hoy quiero hablar de por qué el código abierto fracasa constantemente, fallando una y otra vez al intentar crear estándares en sus respectivos mercados. Pero esto no es del todo cierto, ¿no? Hay ejemplos de programas de código abierto que han conseguido llegar a este estándar, como Blender o WordPress, mostrando que es completamente posible. Pero este no es el caso para la mayoría de proyectos activos, como Revolt, LibreOffice o incluso Firefox. Programas que han conseguido algo de reconocimiento, pero no se acercan a liderar sus mercados. Entonces, analicemos las razones detrás de todo esto para aprender qué cosas deberían cambiar para que esta moda deje de ser tan popular. E incluso veremos si es necesario que todo el software deje de ser propietario. Pero primero quiero, en pocas palabras, recordar a todo el mundo qué es el software de código abierto. Es software que se publica bajo una licencia que permite usar, estudiar, cambiar y distribuir el software y su código fuente a cualquier persona y para cualquier propósito. Teniendo esto claro, ya podemos pasar al tema principal. Ahora, los problemas que voy a presentar en este vídeo pueden suceder por muchísimas razones, y cada proyecto, empresa y organización de código abierto es totalmente diferente. Pero para establecer una norma general, todos podemos estar de acuerdo que los proyectos de código abierto normalmente sufren de escasez monetaria, ya sea por sus filosofías, adoptación de malos negocios o incluso malas decisiones a nivel empresarial. La realidad es que el código abierto aún no ha aprendido a monetizarse del todo. Algunos proyectos, la mayoría de hecho, ni siquiera están fundados por ninguna entidad y son simples proyectos comunitarios, y no penséis que estoy insinuando que la monetización de proyectos abiertos es imposible. De hecho, reconozco empresas como Blender Foundation o Red Hat, que son grandes ejemplos de empresas que fueron rentables en 2020. Puedes ver la descripción para más información. Pero este vídeo no trata sobre monetización. Ese tema es lo suficientemente grande para merecerse su propio vídeo. Entonces, veamos cuáles son los efectos secundarios de la falta de capital y cuáles son los trucos que usan las empresas que sí que consiguen beneficios para conseguir que su software se convierta en los estándares de sus mercados. Empezando por uno de los más simples, el marketing. Las entidades que han conseguido sacar beneficios de sus ideas suelen recurrir a alguna estrategia de marketing para que su producto se haga conocido. Esto hace que el público empiece a conocer el producto incluso si no lo está usando. ¿Conoces a alguien que no sepa qué es Photoshop? Seguramente no, pero al mismo tiempo no todo el mundo que conoces lo sabe utilizar, ¿verdad? No es el caso de GIMP, por ejemplo, que a pesar de ser conocido en una comunidad bastante grande, podría ir por la calle preguntando qué es, y es probable que casi nadie, si no nadie, me pueda responder. Con esto podemos darnos cuenta que muchos proyectos abiertos comunitarios simplemente no tienen suficiente reconocimiento público para que la gente lo adopte como su herramienta principal. Como otros ejemplos parecidos, podemos hablar de LibreOffice u OnlyOffice, dos herramientas muy capaces que simplemente no son reconocidas por el público. De serlo, quizá tendrían alguna oportunidad de crecer al lado de Microsoft Office. Si te está gustando este vídeo, puedes darme un me gusta, suscribirte e incluso ahora puedes unirte al canal o darme las gracias con una pequeña donación. Y esto nos lleva al siguiente punto, el uso profesional. Cuando un producto gana un reconocimiento grande y se prueba capaz de hacer tareas que agilizan los mercados, empieza a ser usado y reconocido en el mundo profesional. Y esto es muy importante porque crea un efecto dominó muy fuerte. ¿Por qué? Muy simple. ¿Os imagináis la diferencia entre mencionar GIMP y Photoshop en mi currículum? Pues exacto. El mercado actual me fuerza, o bueno, mejor dicho, me recomienda a, en este caso, conocer las herramientas de Adobe, como Photoshop y Premiere para la edición de imagen, vídeo, etc. Normalmente cuando un producto se muestra superior a otro, el estándar profesional cambia poco a poco, generando competición, pero no es necesariamente el caso para software abierto, porque nadie es introducido a él desde el principio. Y esto me lleva al estatus social. El hecho de saber usar una herramienta que te permite conseguir trabajo y ganar dinero es una forma muy directa de crear estatus alrededor del producto. Al saber usar Photoshop profesionalmente, ganas oportunidades que otros sin esos conocimientos no podrían tener. En cambio, que yo sepa usar GIMP no me beneficia de ninguna manera fuera de mí como individuo. Explicado de una manera más informal e inadecuada, no puedo presumir de saber usar GIMP. Simplemente a nadie le importará porque nadie sabrá lo que es. Esto causa que muchas menos personas se vean atraídas a muchos proyectos de código abierto, simplemente por este problema, ya sea consciente o inconscientemente. Al fin y al cabo, ya sea por razones biológicas o sociales, más información en la descripción, somos una especie bastante competitiva, y muchos de los gran avances de la humanidad han ocurrido gracias a esta característica. Y si se quiere competir, habrá que educarse, lo que me lleva al inmenso sesgo en la educación. Cuando algo se convierte en un estándar, deberás aprender cada respectivo producto si quieres trabajar en un campo especializado. Y eso las entidades lo saben. Lo saben tan bien que como estudiante te apoyan de todas las maneras que pueden para encerrarte en su ecosistema. ¿De qué estoy hablando?
es posible que hayas escuchado de los típicos paquetes de estudiante, como el GitHub Developer Student Pack. Se trata de un paquete de servicios y promociones que se les aporta a las personas que están pasando por algún tipo de educación. Y evidentemente esto no es porque quieren ser amables. Es una estrategia para que los centros educativos formen a sus alumnos con productos que luego usarán en sus vidas profesionales, pagando las licencias completas o recomendándolo a sus empresas. Los proyectos abiertos, normalmente, no pueden ofrecer ningún beneficio, porque el coste de entrada es, cero, y por eso las formaciones profesionales, universidades o incluso educación obligatoria enseñan a usar Office de Microsoft y no, por ejemplo, LibreOffice. No solo la escuela existe para que sus alumnos puedan tener una muy buena carrera profesional, sino que además las entidades les regalan las licencias para que puedan formarse sin problemas. Es el truco perfecto y definitivamente funciona. Y en cuanto a la competición, ¿qué hay de las características en el software? No voy a decir que el software abierto tiene menos características en general que el software propietario, porque eso es tan extenso que cuantificarlo es inútil. Lo que sí que podemos discutir es que, por norma general, las entidades que necesitan del consumidor para seguir existiendo escuchan las demandas de estos y moldean su software respectivamente. Pero el código abierto puede competir con esa realidad, gracias al gran aporte comunitario. Es decir, hay tantos desarrolladores con miles de ideas preparados para contribuir, que son capaces de crear contenido de calidad en grandes cantidades. Pero la única diferencia es que muchos proyectos abiertos fallan al crear una experiencia que se adapta al desconocido usuario final, que no tiene ninguna manera de mostrar sus malestares sin ser un usuario mínimamente avanzado. Es decir, en muchos proyectos abiertos el desarrollo y el usuario final están desconectados, creando experiencias que pueden no ser tan efectivas para el usuario normal y corriente. Y esto definitivamente no sucede en todos los proyectos abiertos, pero es una trampa en la que se puede caer fácilmente si no se tiene cuidado. En cambio, cuando hay un intercambio monetario obligatorio desde el consumidor y la entidad que está fabricando el producto, la cantidad de capital que la entidad gana se relaciona perfectamente con cómo de contento está el usuario. ¿Y qué hay de la diversidad de proyectos abiertos? ¿Es eso un problema? La diversidad de por sí no es un problema. De hecho, es totalmente lo contrario. Pero desafortunadamente, al mezclarlo con todo lo otro, el batido no sale muy bien. Sin los problemas mencionados antes, la diversidad es muy sana y ayuda al consumidor a escoger qué software implementa mejor una tecnología o es más capaz en su ámbito. Al final, el que mejor lo haga saldrá en la cima y se le permitirá seguir jugando hasta que otro le gane en su propio juego. Pero sabiendo que poca gente se introduce orgánicamente al software abierto de por sí, que haya cientos de miles de iteraciones sobre una misma idea no ayuda y solo crea más confusión. La mayoría de proyectos ni siquiera deciden defender sus posiciones y explicar por qué su solución es mejor que otra, haciendo que el usuario final se tenga que mover en la niebla. Esta es una desafortunada área gris muy complicada, así que puedes decidir tú mismo qué infierno preferirías. Pero la realidad no cambiará. Miles de personas producirán su software con sus motivos y eso es imparable. Entonces, llegamos a una pregunta muy complicada. ¿Es incluso necesario reemplazar todo el software propietario por software abierto? Simplificaré mucho mi respuesta y, como está basada en mi opinión, eres totalmente libre de ir a los comentarios y discutir sin problema. Intentad mantener una discusión civil. Creo que la pregunta no está bien formulada. Algo más adecuado sería: ¿es rentable reemplazar todo el software propietario ahora mismo? Y la respuesta definitivamente es que no. ¿Por qué pienso que esta es una mejor pregunta? Porque la necesidad de reemplazar indica que para conseguirlo vas a tener que usar algún tipo de fuerza y destruir miles de millones de empresas y, como resultado, trabajos. No me parece efectivo. La realidad es que, a pesar de tener filosofías diferentes, el software propietario también introduce muchísimas nuevas tecnologías y estándares junto con incontables puestos de trabajo y toda la innovación que eso conlleva. Además, nadie que realmente cree en el software abierto debería pensar que hay que reemplazar el software propietario a la fuerza, porque si realmente conoces los beneficios, sabes que es muy probable que el software abierto acabe reemplazando al propietario eventualmente de manera orgánica. La realidad es que el software abierto tiene muchos beneficios, y a medida que las entidades empiezan a reconocer esos beneficios y a inventar ingeniosas maneras de monetizar, solo es natural que empecemos a ver una transición. E incluso si no todo acaba siendo de código abierto, sabremos que alguien en algún lado del mundo estará trabajando en una alternativa.
Como veredicto, creo que es obvio que no todo el software abierto fracasa, con ejemplos como WordPress, Blender, OBS o incluso VLC, todos programas que han conseguido llegar a la cima con mucho reconocimiento. Pero es innegable que hay muchos mercados muy importantes que aún están liderados por software propietario, como la edición de imágenes, de vídeo o de documentos, por nombrar unos pocos, a pesar de que muchas alternativas tienen futuros muy prometedores, o ya muestran que son capaces de pelear tecnológicamente. Pero a medida que las entidades empiecen a comprar, financiar o incluso crear proyectos abiertos, entendiendo los grandes beneficios, está claro que cada vez iremos viendo más software abierto. Y de hecho, esto ya está pasando. Además, tiene el añadido de la confianza del consumidor, sabiendo que la privacidad es un tema muy importante incluso para el usuario medio. Entonces, ¿qué te ha parecido? ¿Sientes que estoy equivocado en algún tema? En este canal se permite la discusión totalmente abierta, así que si discrepas conmigo en algún sentido, no dudes en dejar un comentario para que todos podamos ver tus perspectivas. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejarme un me gusta e incluso suscribirte. Y hasta la próxima.